Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo Soledad Escasola. Yo soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata y trabajo hace muchos años en el museo haciendo visitas para escuelas y también para las familias que visitan el museo. Y además coordino a un grupo de guías que trabajamos ahí en el museo. Bueno, la señora me mandó una serie de preguntas, muy interesantes las preguntas, sobre el río, así que voy a intentar responderles. Bueno, ¿cómo estudian el fondo del río? ¿Cómo se estudia? Bueno, para estudiar lo que se hace es, se utilizan embarcaciones, barcos, donde van los investigadores y las investigadoras y tienen diferentes herramientas, como pueden ser cámaras submarinas, como pueden ser unas ecosondas, que son unos aparatos que usan sonido, ondas sonoras para medir la profundidad y eso les permite saber la profundidad que hay en los diferentes lugares y hacer un mapa de ese fondo. Bueno, hay cámaras, sensores submarinos que le permiten ver abajo del agua sin meterse abajo del agua. Después, las dragas son unas embarcaciones o también unas máquinas. Las que son embarcaciones, capaz que alguna vez, si anduvieron por ahí, por Isla Paulina o por Isla Santiago, y capaz que vieron que pasan cada tanto, que lo que hacen es sacar el barro, porque el fondo es barroso, entonces van sacando el sedimento. Extraen esos materiales del fondo del río, en este caso, que es barro, arena, diferentes tipos de barros. Bueno, más que nada se estudia así, entonces, en las embarcaciones, con cámaras submarinas, con dragas, con ecosondas, con los muestreos de agua que se hacen. Bueno, después la otra pregunta es cómo es el fondo del río, creo que seguía. Bueno, el fondo del río generalmente en el caso del Río de la Plata, es más fangoso, arenoso. Puede haber bancos de arena, de arcilla, restos de conchillas. Hay rocas, pero no tanto. Generalmente lo mayor, el fondo es, en este caso, no de todos los ríos, hablando del Río de la Plata, es barroso, arenoso, limoso, por eso también el agua que la ven marrón, más allá de que también es marrón porque hay mucha contaminación, pero bueno, más que nada es también por el tema del fondo. Si después capaz que algún día viajan y pueden ver otro río, van a ver que no todos los ríos tienen el mismo fondo y no todos los ríos tienen el agua del mismo color. La profundidad, que me preguntaban también la profundidad del río, varía mucho según la distancia a la costa. En la costa va a ser menos profundo, pero más río adentro va a ser más profundo. Así que eso varía dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Cerca de la costa 1 o 2 metros, pero después ya se aleja y puede aumentar varios metros la profundidad. Con respecto a la luz, una pregunta muy interesante esa de la luz. La luz ingresa, pero a la capa, como a los primeros centímetros, primeros metros. Después ya no es oscuro, el río es oscuro, no entra la luz. Cada vez la luz entra, o sea, se filtra por el agua y cada vez se va haciendo más oscuro. Bueno, después, con respecto a los seres vivos que hay en el río, siempre hablando del Río de la Plata, ¿no? Bueno, hay muchos seres vivos. Tenemos organismos que son tan chiquitos que para verlo tenemos que usar un microscopio, que lo que hace es que agranda los seres vivos, que no se pueden ver a simple vista. Entonces, bueno, podemos tener algunas bacterias, protozoos, que son organismos muy chiquititos, que no se ven si no usamos microscopios. Pero después también tenemos otros, seguro que conocen, los peces. Después también vemos caracoles, diferentes tipos de caracoles. Los peces son muy diversos en el Río de la Plata.
Pero también hay muchos microorganismos, esos organismos chiquititos que yo les digo que hay que usar microscopio, y también hay muchos invertebrados. En el caso de los invertebrados, son animales que no tienen un esqueleto adentro, no tienen hueso. En cambio, el pescado sí tiene hueso. Pero los invertebrados, como por ejemplo los caracoles, algunos cangrejitos, esos no tienen huesos adentro, por eso son invertebrados. También tenemos algas. ¿Qué más tenemos? Algunas plantas acuáticas, ¿sí? Después tenemos los corales, que preguntaban sobre los corales. Los corales son principalmente del mar cálido, de las zonas donde hay temperatura elevada, ahí hay corales. No hay corales de agua dulce. Pueden haber algunas esponjas de agua dulce, pero corales no. Después tenemos, obviamente, muchas aves. En las zonas más costeras también podemos encontrar diferentes mamíferos, capaz que algún carpincho que han visto alguna vez. Y bueno, una gran diversidad de peces y de aves. Bueno, y algo que no dije de los camalotes, que los camalotes son plantas acuáticas que flotan. Si ustedes lo vieron de cerca van a ver que hay una parte que está más engrosada y que eso está lleno de aire. Entonces esto funciona como si fuera un chaleco salvavidas porque hace que floten. ¿Sí? Además de eso, de ese tallo que está engrosado, tiene, bueno, las hojas, tienen flores, unas flores violetas muy lindas. Y en esos camalotes que van moviéndose con el agua de un lado para el otro, se van formando como si fueran islas, eso seguro ustedes las conocen, y ahí también, en esos camalotes, se dice que son ecosistemas flotantes, porque en esos ecosistemas, además de los camalotes, hay insectos, caracoles, arañas, ranas, peces, incluso hasta puede haber alguna serpiente en esos camalotes. Entonces es como que llevan y traen otros animales que están ahí sobre los camalotes, ¿sí? Bueno, y después lo que pueden encontrar y seguramente ven desde la costa son los juncos, algunas totoras, algunos camalotes, un montón de camalotes. Más en el lado de la costa capaz que encuentran un sauce. Esas son algunas plantas. Después de los peces, los sábalos, los bagres, capaz que hay alguna que le gusta pescar y conoce a esos peces. Alguna rana se puede encontrar, que son los anfibios, algún sapo, alguna tortuga, un lagartovero. Después de las aves, el viguá, una garza, un martín pescador. De los mamíferos, bueno, habíamos hablado del carpincho, pero también algunos murciélagos insectívoros aparecen más de noche, alguna comadreja. Igual estos mamíferos más asociados no al río en sí, sino a la zona costera, más cerca de la costa. Algún coipo también, que también es un roedor. Bueno, los invertebrados, que ya habíamos dicho que son estos animales que no tienen huesos. Habíamos dicho de los caracoles, caracoles acuáticos, así como seguramente conocen al caracol de jardín. También hay caracoles que están en el agua. También hay mosquitos, eso seguro los conocen. Mariposas, bueno, cangrejitos, camarones. Y estos dentro de esos microorganismos, esos organismos que no se ven a simple vista, que tienen que usar microscopio. Entonces, ¿qué se hace? Con el microscopio se pone una gotita de agua del río, se hace un preparado, se dice, y eso se pone como entre dos vidrios y lo podemos poner para mirar en el microscopio, que es ese aparato que agranda lo que es chiquitito. Y ahí en esos microorganismos vemos bacterias, protozoos, también hongos chiquititos, algas. Bueno, hay varias de esas.